Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy absolutamente desbordado de emoción por tenerlos aquí hoy. Porque créanme, tenemos una historia entre manos que me tiene dando vueltas en la cabeza, una que es tan embriagadora como un cóctel de glamour hollywoodense, tan intrigante como las producciones cinematográficas más complejas y, por supuesto, está engalanada con el nombre de una de nuestras actrices más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Si ustedes, al igual que yo, se deleitan con las últimas noticias del espectáculo, son adictos a las curiosidades del detrás de cámaras de series y películas, y aman las historias que nos transportan a mundos de ensueño, entonces, prepárense porque esto les va a encantar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante enredo de rumores y expectativas, les recuerdo, con todo el cariño del mundo, si aún no lo han hecho, tienen que suscribirse a nuestro canal. Es un gesto gratuito que marca toda la diferencia, y les asegurará que ninguna de estas joyas informativas, de estas pinceladas de la vida del espectáculo, lleguen a pasarles desapercibidas. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Hoy, la conversación girará en torno a un rumor, sí, lo reconozco, pero no es cualquier rumor. Es uno de esos susurros que rápidamente se convierte en un clamor, uno que ha estado recorriendo el mundo del entretenimiento como pólvora, encendiendo la imaginación de millones. Estamos hablando de Demet Özdemir y su posible, y cada vez más palpable, incursión en un proyecto que promete ser nada menos que épico, nada más y nada menos que la flamante y ambiciosa nueva versión de Sandokan. Y no estamos hablando de cualquier Sandokan, sino de uno que se está gestando con una rapidez asombrosa y una audacia digna de un verdadero capitán de los tigres, con un centro de operaciones que resuena con la elegancia y la historia Roma. ¿Suena esto a película? Absolutamente. Pero como siempre digo, la verdadera magia reside en los detalles, y créanme, aquí hay muchos más detalles, mucha más intriga, e incluso unos misteriosos ensayos secretos, que han desatado una ola de especulaciones digna de una novela de misterio. Vamos a desgranar esta historia pieza por pieza, porque, como les he dicho tantas veces, hay una profundidad insospechada detrás de estas breves menciones, de estos indicios que nos llegan desde el corazón de la industria. La figura de Sandokan, por sí sola, es un titán cultural. Evoca imágenes vívidas de aventuras exóticas que desafían el tiempo, de piratas valientes con corazones de oro, y de romances apasionados que queman con la intensidad de un sol tropical. Es un personaje que ha trascendido la literatura, convirtiéndose en un arquetipo de la aventura y la rebeldía. Piensen en la versión original, en las novelas inmortales de Emilio Salgari, y luego imaginen cómo esa leyenda fue adaptada para la televisión, creando un hito que marcó a generaciones. Fue un verdadero fenómeno. Y ahora, la idea de revivir esta saga, de infundirle nueva vida con un elenco moderno y, lo que es más importante, con el extraordinario talento y carisma de Demet Özdemir, es algo que sin duda tiene a muchos de nosotros con el corazón latiendo a un ritmo acelerado, anticipando lo que está por venir. Pero, ¿cómo surge esta conexión tan intrigante? Pues bien, la producción de esta nueva y esperada adaptación de Sandokan, que, como les mencioné, tiene su epicentro neurálgico en la vibrante ciudad de Roma, está decidida a darle un giro decididamente fresco y moderno a la historia clásica. Y cuando se piensa en talento joven con una proyección internacional que trasciende fronteras, y una belleza que tiene el poder de robar suspiros, el nombre de Demet Özdemir no solo aparece, sino que brilla con una intensidad propia. La actriz turca, que ya ha conquistado corazones en su tierra natal, Turquía, y que ha extendido su fama de manera global con sus actuaciones estelares en series que han cautivado a audiencias en todo el mundo, como las aclamadas Erkencikus y Doğu Une Kaderindir, posee ese factor, wow, ese magnetismo especial que las grandes producciones internacionales anhelan desesperadamente. La noticia de que Demet podría estar involucrada en este ambicioso proyecto de Sandokan comenzó como un tenue susurro, casi imperceptible, pero rápidamente se transformó en un clamor, en un grito de emoción. Cuando varios medios de comunicación especializados, aquellos que realmente tienen el dedo en el pulso de la industria, empezaron a hacerse eco de la información. Se habla de una decisión rápida por una razón muy específica. Al parecer, los productores no tardaron ni un segundo en considerar su nombre para un papel que se vislumbra como fundamental dentro de la narrativa. Y aquí es donde la especulación se vuelve verdaderamente deliciosa. ¿Qué papel podría interpretar Demet? El universo de Sandokan está poblado por personajes femeninos fuertes, memorables y a menudo complejos. ¿Podría ser una princesa exótica, cuyo destino está intrínsecamente ligado al de Sandokan? ¿O quizás una guerrera formidable con habilidades de combate que rivalizan con las del propio capitán?
O tal vez se convierta en la compañera inseparable de aventuras, una figura clave en las intrépidas travesías del héroe. La verdad es que sea cual sea el papel que le sea asignado, estoy firmemente convencido de que Demet le aportará su sello distintivo, esa energía inconfundible y esa capacidad innata para hacer que cualquier personaje, por muy complejo que sea, resulte creíble y profundamente humano. Lo que sí se sabe o al menos se rumorea con una solidez que da mucho que pensar, es que la fase de preproducción de esta nueva iteración de Sandokan está siendo extraordinariamente intensa y meticulosa. Y es precisamente en este contexto donde entran en juego los misteriosos ensayos secretos en Italia. Sí, han oído bien. Se comenta con insistencia que el equipo de producción, incluyendo a aquellos actores que ya han sido confirmados o que se encuentran en las etapas finales de negociación, se ha reunido en selectas locaciones italianas para comenzar a dar forma tangible a lo que promete ser una producción de proporciones épicas. Italia, con su riquísimo tapiz histórico, sus paisajes que cortan la respiración y su intrínseca conexión con el arte, la cultura y el cine, parece ser el telón de fondo perfecto, el escenario ideal para revivir las apasionantes y legendarias aventuras de Sandokan. Estos ensayos secretos, lejos de ser simples lecturas de guión o pruebas de vestuario, representan una etapa crucial y fundamental para cimentar la química entre los actores, para permitir que el director visualice las escenas en su mente y para que el equipo técnico comience a planificar las complejas coreografías y las tomas cinematográficas que una producción de esta envergadura inevitablemente requerirá. Y que Demet Özdemir esté involucrada en estos ensayos, incluso si es de manera extraoficial, o a través de audiciones privadas y encuentros confidenciales, no hace más que confirmar el enorme interés que los productores tienen en ella para este proyecto. Imaginen por un momento a Demet, quizás en un palacio histórico de Roma, impregnado de siglos de historia, o en una idílica villa toscana, rodeada de viñedos, inmersa en intensas discusiones sobre escenas, trabajando minuciosamente en su personaje, preparándose para meterse en la piel de alguien que está destinado a ser recordado por las nuevas generaciones de espectadores. La elección de Italia como base para estas etapas iniciales de desarrollo tampoco es una casualidad. Italia posee una larga y gloriosa tradición en el cine de aventuras, y la figura de Sandokan está profundamente arraigada en la cultura popular de allí, en gran parte gracias a la icónica serie de televisión de los años 70 que capturó la imaginación de todo un país. Por lo tanto, trabajar en un ambiente que no solo entiende y celebra el legado de Sandokan, sino que también puede aportar un aire fresco, moderno y renovado, es una estrategia de producción sumamente inteligente y perspicaz por parte de los responsables del proyecto. Ahora, reflexionemos un momento sobre lo que esta oportunidad podría significar para Demet Özdemir a nivel profesional. Si esta posibilidad se materializa y se convierte en realidad, estaríamos hablando de un salto cualitativo y cuantitativo monumental en su carrera. Participar en una producción internacional de esta magnitud, con el potencial de ser distribuida y aclamada a nivel mundial, sin duda abriría puertas de par en par hacia Hollywood y otros mercados cinematográficos y televisivos de gran importancia. Ella ya ha demostrado su extraordinario talento y su capacidad actoral en Turquía, cautivando a millones de espectadores. Pero ahora podría ser el momento cumbre, el instante decisivo para que el mundo entero la descubra en un papel que podría catapultarla hacia un estrellato verdaderamente global. Y sinceramente creo que posee todas las cualidades necesarias para lograrlo. Su energía vibrante en pantalla, su expresividad conmovedora y su habilidad innata para conectar con la audiencia de una manera íntima y personal son innegables y la distinguen del resto. Además, la idea misma de reimaginar Sandokan como una serie o una película moderna es fascinante en sí misma. ¿Cómo se adaptará la narrativa de esta historia clásica a los códigos y sensibilidades de los tiempos actuales? ¿Qué elementos icónicos se mantendrán fieles a la esencia original, y cuáles se modernizarán para resonar con un público contemporáneo? ¿Será una historia que se ciña fielmente a las novelas originales de Salgari, o se atreverán los guionistas a explorar interpretaciones más libres y audaces del material de origen? Estas son las preguntas que nos mantienen con la intriga a flor de piel, y la posibilidad de que Demet Özdemir sea una pieza clave en esta reinvención añade un nivel de atractivo y expectación aún mayor. Podríamos estar ante una Sandokan que rompa todos los moldes, que ofrezca una perspectiva fresca, diversa e inclusiva de este personaje legendario y de las historias que lo rodean. Los ensayos secretos son precisamente eso, secretos. Por esta misma razón, la información que ha logrado filtrarse y circular es, por naturaleza, limitada, y a menudo se basa en fuentes anónimas o en indicios sutiles.
Sin embargo, en el vertiginoso y a menudo críptico mundo del espectáculo, estos indicios suelen ser sorprendentemente fiables. Cuando múltiples medios de comunicación, procedentes de diferentes países e incluso continentes, comienzan a mencionar el mismo nombre y el mismo proyecto con una consistencia notable, es muy probable que haya una base sólida de verdad detrás de los rumores. Y la figura de Demet Özdemir, con su creciente renombre internacional y su innegable talento, es lo suficientemente relevante y mediática como para generar este tipo de cobertura exhaustiva y especulativa. Intentemos imaginar por un momento el ambiente de esos ensayos. Actores de diversas nacionalidades, directores visionarios, guionistas apasionados, todos reunidos en un lugar emblemático de Italia, colaborando y trabajando en sinergia para dar vida a una historia que ha marcado a tantas personas a lo largo de las décadas. Ver a Demet, que ha conquistado a miles y miles de fans en todo el mundo con su estilo único, su profesionalismo impecable y su carisma natural, inmersa en este proceso creativo, en este crisol de ideas y talentos, es algo que sin duda nos llena de una ilusión desbordante y de una profunda esperanza. ¿Cómo será su interacción con los otros actores del reparto, quizás figuras consolidadas o jóvenes promesas de otras cinematografías? ¿Cómo se adaptará a un entorno de producción internacional, con diferentes dinámicas de trabajo y expectativas? Todas estas preguntas añaden una capa extra de misterio, de emoción y de anticipación a esta fascinante historia. También es fundamental recordar que la industria del entretenimiento es un ecosistema intrínsecamente dinámico y en constante evolución. Los rumores van y vienen con la misma rapidez con la que aparecen las noticias, los proyectos pueden sufrir cambios drásticos, y a veces, lo que parece seguro y tangible puede de repente diluirse en la incertidumbre. Sin embargo, el simple hecho de que se esté hablando de una decisión rápida, y de ensayos secretos en locaciones específicas sugiere fuertemente que hay un impulso real y tangible detrás de esta idea. Los productores no estarían invirtiendo tiempo, esfuerzo y recursos significativos en estas etapas tempranas de desarrollo si no vieran un potencial extraordinario en el proyecto y, sobre todo, en los talentos que se están considerando o que ya forman parte de él. La expectativa para una nueva adaptación de Sandokan es, sin lugar a dudas, altísima. Existe una nostalgia palpable por la versión original que cautivó a tantas generaciones, que se mezcla ahora con un deseo ferviente de ver una historia de aventuras contada con maestría, con personajes cautivadores que dejen huella, y con una producción de la más alta calidad cinematográfica. Y si Demet Özdemir se une al elenco, esa expectativa se multiplicará exponencialmente. Ella posee esa chispa especial, esa capacidad única de conectar con la audiencia de una manera íntima y profundamente personal que pocos artistas logran alcanzar. Así que mientras esperamos con ansias las confirmaciones oficiales, podemos darnos el gusto de disfrutar de la intriga, del misterio y de la emoción que envuelven esta posible y emocionante participación de Demet Özdemir en la nueva versión de Sandokan. La combinación de un personaje legendario que ha fascinado a la humanidad durante décadas, una producción ambiciosa que se está gestando en el corazón de Roma, y el talento indiscutible de una de las actrices más queridas y prometedoras del momento, es, sin duda alguna, una receta infalible para el éxito. Y quién sabe, quizás en esos ensayos secretos en Italia, entre bastidores y locaciones impresionantes, ya se estén sentando las bases de una nueva saga cinematográfica que nos mantendrá, sin remedio, pegados a la pantalla, cautivados por su magia. En resumen, tenemos a Demet Özdemir firmemente en el radar de una nueva y emocionante adaptación de la legendaria historia de Sandokan. La producción se está gestando con un ímpetu sorprendente en Roma, con lo que parece ser una decisión rápida por parte de los involucrados, y ya se habla con insistencia de ensayos secretos en Italia. Todo esto apunta a que la talentosa actriz turca podría estar a punto de asumir un papel protagónico en este ambicioso proyecto que busca revivir las legendarias aventuras del inolvidable Capitán de los Tigres. Las especulaciones están desbordadas, la expectativa es palpable y alcanza niveles estratosféricos, pues la participación de Demet no solo añadiría un nivel de talento excepcional, sino que también aportaría un toque de frescura, modernidad y un atractivo global a un clásico atemporal de la aventura. Ha sido un verdadero placer y un honor desgranar esta noticia tan fascinante con todos ustedes. Espero sinceramente que la hayan encontrado tan cautivadora y emocionante como yo. Ahora, más que nunca, me encantaría conocer su opinión. ¿Qué les parece la idea de ver a Demet Özdemir en el universo de Sandokan? ¿Qué papel creen ustedes que podría interpretar, y que la haría brillar aún más? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios.
Me encanta leer sus pensamientos, sus teorías y debatir juntos estas noticias tan emocionantes. Su participación enriquece nuestro espacio. Y si han disfrutado de este vídeo y de la información que hemos compartido, no olviden, por favor, darle un buen y generoso me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que compartan su amor por el cine, las series y las historias que nos transportan. Y si a pesar de todo, aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para asegurarse de no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y primicias exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más emociones. Un abrazo enorme y cuídense mucho.